¿Qué tal, alumnos de la Escuela Superior de Ingeniería de la Maestría en Seguridad e Higiene Industrial y Sustentabilidad de la materia Toxicología Ocupacional? En la sesión anterior eh, pudimos cerrar nuestra unidad 4 sobre toxicidad de los agentes asfixiantes. En este caso, hablamos sobre el tema de una sustancia muy tóxica que es el amoníaco. En esta sesión, pues veremos la unidad 5, que pues, habla sobre las sustancias químicas sensibilizantes de vías respiratorias, pulmón y piel. Y pues vamos a ver el primer punto, que es las sensibilizaciones de vías respiratorias. Uno de los puntos muy importantes es que las sustancias químicas que son sensibilizantes pueden tener efectos tóxicos en el cuerpo humano que produce una reacción alérgica en todas las vías respiratorias, desde que inicia, desde en la nariz hasta terminar el pulmón, y en esto, pues la comunicación que tiene eh, el pulmón con otros órganos, ¿no? Entonces, toda la línea de las vías respiratorias, pues puede ocasionar algunos síntomas o algunos problemas de salud por el contacto de sustancias químicas tóxicas. Y estas sustancias pueden causar una serie de problemas de salud, desde una irritación leve hasta reacciones alérgicas graves o incluso potencialmente mortales, ¿no? Algunas de estas sustancias químicas sensibilizantes y sus efectos tóxicos específicos en las vías respiratorias. Entonces, la respuesta alérgica al implica el fenómeno conocido como sensibilización. Entonces, la parte de la sensibilización es por una respuesta alérgica, ¿sí? O en el caso como una parte de respuesta al contacto de la sustancia química tóxica. Y esto va a variar esa respuesta sobre el tipo de edad, también el tipo de sexo. Y hay personas más que tienen más sensibilización que otras. Entonces, estas reacciones alérgicas respiratorias primarias se puede presentar un asma bronquial, ¿sí? En la cual también conocemos como asma ocupacional. Y estas son las reacciones del tracto respiratorio superior que implican la liberación de una sustancia que se llama histamina o mediadores de tipo histamínicos secundarios a reacciones inmunitarias que tienen lugar en la mucosa, y un tipo de neumonitis, el neumonitis que es una inflamación pulmonar, ¿sí? Conocido como la alveolitis alérgica extrínseca, que esto, además de las reacciones locales, tras la exposición a ciertos alérgenos químicos, puede producirse una reacción alérgica sistémica que se llama shock anafiláctico. Entonces, algunas eh, sustancias químicas que provoca cierta alergia eh, a las vías respiratorias, en la cual pues ya decimos que se llama sensibilización, ¿sí? Entonces se puede provocar un shock anafiláctico. Entonces el shock anafiláctico o anafilaxia es una situación de emergencia que se necesita atención pues inmediata, en el cual tenemos que responder o buscar
pues apoyo ya de especialistas, en este caso, lo que conocemos a nivel nacional, al 911 o al número local de emergencias de inmediato. Entonces la anafilaxia, eh, primero empieza en lo que es la pérdida del conocimiento urticaria, se empieza a tener reacciones cutáneas, problemas de granitos, problemas de enrojimiento de la cara, también hinchazón de la lengua, que pues tiene también la incapacidad para tragar, y rápida hinchazón de los tejidos de la garganta. Entonces, la anafilaxia es se tiene que atender inmediatamente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues tenemos que revisar la parte de las vías aéreas, la respiración y la circulación de las personas, que son conocidas como el ABC, que es el soporte vital básico, es abrir vías aéreas, eh, y también pues revisar que pues la persona está realizando una respiración y que tenga ventilación, ¿no? Un signo de advertencia de una hinchazón peligrosa de la garganta es una voz ronca o de susurro o de sonidos broncos cuando la persona está inhalando aire, ¿no? En este caso, podemos llegar hasta más en el extremo, que se puede hacer una respiración boca a boca o hacer la parte del RCP, que es la renovación cardiopulmonar. O sea, eso sería ya la parte más extrema para poder atender pues una persona que está pasando por una anafilaxia, de llegar, de abrir las vías aéreas, eh, y en su caso que ya perdió el conocimiento totalmente, pues tenemos que hacer el RCP, que es reanimación cardiopulmonar. Entonces, como vemos, una sustancia química tóxica que al ser contacto con la parte de la vía respiratoria pues se defiende y, y provoca estos tipos de síntomas. Y entonces hay sistemas respiratorios, como comentábamos anterior, diferentes tipos por tipo de edad, tipo de sexo, tipo también de personas que son más, que tienen mayor sensibilización por el tema de una sustancia química, y que esos, aparte alérgicos, pues ya se conocen los alérgenos, ¿no? Por ejemplo, los alérgenos que manejan ciertas toxinas que pueden provocar pues una parte de problemas respiratorios. Por ejemplo, hay personas, por ejemplo, los alérgenos que conocemos, que consumimos, algunos pues que conocemos, pues cacahuates, camarones, la leche, también el trigo, el huevo, que son alérgenos. Pero hay personas que al consumirlo no les pasa nada. No comer los camarones, pues no me pasa nada. Voy a tomar un vaso de leche, no me pasa nada. Trigo, no me pasa nada. Cacahuate, no me pasa nada. Pero hay personas que sí. Hay personas que al consumirlo, pues ya tienes una reacción alérgica. Y está considerado como alérgenos porque ciertamente tiene algunas toxinas que pueden provocar un problema de salud. Entonces, esos alérgenos, eh, que pues para una persona se le pone grave, para otra persona no le pasa nada. Entonces, aquí va de acuerdo a la reacción que se tenga el sistema respiratorio, la vía respiratoria, en respuesta a
a defenderse sobre ese tipo de toxinas. Entonces, esas reacciones alérgicas respiratorias primarias son el asma bronquial, como lo vimos anteriormente, ¿no? Entonces, ciertos compuestos, como los isocianatos, que lo vimos en las sesiones anteriores, los anhídridos ácidos y las resinas epoxi, que manejamos la parte de las resinas epóxicas, no solo son capaces de actuar como irritantes, sino también pueden disponer de ciertas personas a una sensibilización alérgica, ¿sí? Tales compuestos provocan síntomas respiratorios a una muy baja concentración en personas sensibilizadas, ¿no? Una de las enfermedades que más común hay en la parte de las vías respiratorias es el asma ocupacional, que el asma ocupacional tiene los mismos síntomas que como un asma tradicional, tos, problemas de dificultad respiratoria, silbidos. Entonces tiene los mismos síntomas que una enfermedad o el asma tradicional que conocemos, ¿no? Personas que tienen estos tipos de enfermedad, pues tienen algún síntoma específico y un tratamiento específico para poder controlar, ¿no? O eliminar. Entonces, esa es una enfermedad respiratoria que se caracteriza por la obstrucción de las vías aéreas parcial y también puede ser totalmente, ¿no? Reversible, ya sea de forma espontánea o con tratamiento. La inflamación de las vías aéreas. Y esto el aumento de la actividad de las vías aéreas a diversos estímulos. El asma ocupacional es un asma provocada por una exposición ambiental en un lugar de trabajo, ¿sí? Hay personas que tienen mayor sensibilización a la exposición de una sustancia química en el cual pues pueda tener ciertos síntomas y que esto te ayuda a prevenir, en este caso, detectar que esos síntomas pueden provocarse un asma ocupacional, ¿no? Un problema ya mayor, que esto puede ocasionar hasta la muerte, ¿no? Entonces vemos aquí algunos agentes sensibilizantes que pueden provocar el asma ocupacional. Vemos la parte de la clasificación, los subgrupos, algunos ejemplos de algunas sustancias y ejemplos de trabajos en industria, ¿no? Por ejemplo, los antígenos de proteínas de alto peso molecular, que es la clasificación, está en el subgrupo de sustancias derivadas de animales. Ejemplos, sustancias en animales de laboratorio, cangrejo, mariscos, ácaros, insectos, ¿no? Eh, y los ejemplos de industria, pues son los manipuladores de animales, y cultivo y preparación de los alimentos. Y como podemos ver, algunos ejemplos de sustancias, como vemos ahí, sustancias tóxicas, los isocianatos, anhídridos ácidos o aminas, que se encuentran en las pinturas con autopolarización, barnizado o trabajo con madera, ¿no? Los sales de platino, cobalto, pues lo vemos en las refinerías de platino o molienda de metal, ¿no? En los polvos de madera, el cedro, que es el ácido plicático, o el roble, que es trabajo de serrería y carpintería. Entonces, como vemos aquí, esas sustancias químicas pueden provocar, pues, el surgimiento de un asma ocupacional, en el cual, pues, el trabajador dice, yo siempre he sido sano,
nunca me he enfermado, no tengo descendencia o familiares que tengan pues esta enfermedad de asma, y ahora pues, ¿por qué me vino el asma a mí, no? Entonces, el tema aquí, el asma es por la exposición de esas sustancias químicas. Y como vemos ahí, otro tema, otra enfermedad muy conocido y que lo hemos visto en algunas sesiones anteriores, y lo vimos en el foro con la doctora Alejandra, sobre los temas de la neumoconiosis. Este es un grupo de enfermedades pulmonares crónicas causadas por la inhalación y acumulación de partículas de polvo en los pulmones a lo largo del tiempo. Todas las enfermedades eh, por partículas de polvo que es inhalado por el ser humano termina en una neumoconiosis. La neumoconiosis se le conoce como la exposición a los polvos. Esta va a originar pues algunas enfermedades que vamos a ver pues posteriormente, ¿no? Esta partícula puede ser minerales inorgánicos, como hemos visto, el sílice, el asbesto, el carbón o talco, y pueden ingresar a los pulmones cuando se respiran en torno de trabajo o lugares donde hay altos niveles de polvo en suspensión, como vemos en la imagen eh, de esta radiografía. Podemos ver ahí las manchas blancas, que es motivo de pues ya problemas de neumoconiosis. Entonces la neumoconiosis está causada por la inhalación de ciertas partículas del polvo fibrogénico. Por ejemplo, dentro de la neumoconiosis se identifica la silicosis, que es la sílice cristalina, la neumoconiosis de los mineros del carbón, que pues tienen pues contacto con el carbón y el sílice, la silicatosis, que incluye el hierro, la asbestosis, que es el amianto, o en este caso el asbesto, la caulinosis, que es el caulín, talcosis, talco, siderosis, el hierro, berilosis, pues el contacto con el berilio, estañosis, que es el contacto con el estaño, y la neumoconiosis de los metales duros, que por ejemplo el cobalto en aleación con el tungsteno o titanio, ¿no? Entonces, esas son de la parte de la neumoconiosis conocidas, estos tipos de enfermedades por el contacto de diferentes agentes que pueden provocar este tipo de enfermedades. Como vemos, una persona, la imagen, está en un ambiente realizando su actividad. Vemos ahí con su respirador de media cara. Y en su contorno, pues sabemos ahí, pues, la exposición de los polvos. Y que pues esta persona no cuenta con el equipo de protección personal, el básico, pues va a tener estos problemas de neumoconiosis, ¿no? Entonces vemos en la parte de abajo, pues una imagen de los pulmones, en el cual pues vemos unos círculos negros, pues ya son las afectaciones a los pulmones por la exposición del polvo, y que está generando una neumoconiosis que puede ser desde muy leve hasta muy grave. Entonces, los respiradores de media cara, como lo vemos en esta presentación, en esta imagen, pues cuenta con cartuchos y también con algunos filtros. Entonces tenemos que saber que dentro de la sustancia química, cuál es el tipo de, de sustancia química que estoy eh, expuesto. Puede ser que estoy expuesto a una sustancia química orgánica
una inorgánica, polvos, ¿sí? O ya algunas sustancias, como hemos visto anterior, irritantes, pueden ser unas asfixiantes. Entonces necesitamos tener pues una protección a la vía respiratoria. En ese caso, esta equipo, que es un respirador de media cara, pues vemos ahí una persona que tiene un cartucho y vemos en la parte del lado derecho, pues tenemos ahí el que conocemos, ¿no? El filtro de la N95. Ese filtro de N95 sirve para exposición a polvos. Este tipo de respirador, pues maneja, puedes colocar un cartucho de vapores orgánicos, colocando pues un filtro de polvos como vemos en la última imagen del respirador, el armado, ¿no? Y es un cartucho de vapores orgánicos, pones el filtro de N95 para polvos y el prefiltro, que es el que va a sujetar el filtro y no pueda caer, ¿no? Entonces, así está armado este respirador, ¿no? Entonces te protege en el caso de los polvos y en el caso de vapores orgánicos. A veces, ¿qué pasa? Que solamente ponemos los cartuchos y pensamos que este no va a cubrir los polvos. Entonces, tenemos que utilizar el cartucho y el equipo necesario para evitar, en este caso, que esas partículas pequeñas de polvo entre en nuestra vía respiratoria. Y podemos ver aquí diferentes tipos de cartuchos y filtros. Ahí está el que vimos en la imagen anterior. Es un cartucho de vapor orgánico. También hay cartuchos de gases ácidos como el cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre o dióxido de cloro, o fluoruro de hidrógeno o sulfuro de hidrógeno. Es otro cartucho. Si tuviéramos este contacto con ese tipo de sustancias químicas tóxicas, pues voy a tener un cartucho para gases ácidos y puedo anexar el N95 en el caso de protección a polvos. Ahí está otro cartucho de vapores orgánicos y gases ácidos. O sea, aquí está la mezcla. Entonces está identificado por el color amarillo, ¿sí? Entonces, también está otro cartucho que sirve para la protección del amoníaco. En esta presentación, pues es un color verde, que es el cartucho de amoníaco y la metilamina. Hay otro color amarillo más claro, que es el cartucho de formaldehídos. Y el otro que es el cartucho multigas de vapores, ¿sí? Que son vapores orgánicos como amoníaco, metilamina, cloro, o sea que es la mezcla de todos los anteriores, ¿no? Entonces, puede decir, tengo contacto con el amoníaco, pero también tengo vapores orgánicos, entonces me sirve ese cartucho para reducir o mitigar el riesgo por el contacto o la exposición a estas sustancias químicas. Y el otro es cartucho de filtro, que es un cartucho en donde se puede colocar el N95 o hacer también las mezclas de los demás cartuchos, ¿no? Entonces, como vemos, la importancia que tiene la parte de la identificación de diferentes agentes, sustancias químicas, en cuál está expuesto el trabajador, debemos de conseguir los controles necesarios para, en este caso, pues evitar estas enfermedades eh, ocupacionales, que pues algunas enfermedades pueden ser irreversibles.
pero identificarla en una etapa muy temprana, podemos evitar que esa enfermedad ocupacional pueda, pueda arrestar, ¿sí?, sus problemas, los síntomas al trabajador. Pues bueno, esto fue la parte de esta sesión de sensibilizantes de vías respiratorias.